Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestro invitado que aceptó estar en este estudio de CNN en la Ciudad de México, el periodista y escritor Martín Caparrós. Gracias, Martín, por estar aquí, un periodista y escritor muy conocido en toda la región, en el mundo de la habla hispana, como se dice. Y bueno, pues Martín, con un libro que está circulando a partir de hace algunos días, un libro fuerte. Yo he empezado a leer este libro que se llama El hambre, con esta pluma poderosa que tienes y que nos lleva a un tema que ciertamente ha sido abordado históricamente, que es el hambre, pero de cierta manera que, por supuesto, está en los estudios, en los informes de gobierno, en alguna que otra literatura, pero tú estás abordando el hambre desde una perspectiva muy fuerte que logra transportar al lector pues a una vivencia a través de tu pluma muy importante. Cuéntanos de dónde surge la idea, qué representa este libro, dónde estuviste, ¿qué nos cuentas? Mira, la idea yo creo que la vengo teniendo desde hace 25 años, desde que debe ser el tiempo más o menos que llevo haciendo así como reportajes en lugares difíciles, en situaciones socialmente complicadas, en muchos países del mundo. Y veía en cada una de esas situaciones prácticamente que lo que subyacía, lo que había detrás, el mínimo común denominador de la mayor parte de ellas, era que había mucha gente que no conseguía comer lo suficiente, ¿no? Y que las migraciones, los problemas, los conflictos armados y toda una cantidad de cuestiones, en definitiva tenían como base el tema de que mucha gente pasa hambre. 900 millones de personas en el mundo en este momento no comen lo que necesitarían, en un mundo que, entre paréntesis, produce alimentos para muchos más que los que somos, produce alimentos para 12.000 millones de personas, somos 7.000 y pico, o sea que sobraría muchísimo alimento si no fuera porque hay un sistema que concentra la riqueza y que hace que esos alimentos no lleguen a los que lo necesitan. Pero bueno, digo, esta conciencia a lo largo de los años muchas veces me hacía decir, bueno, alguna vez querría escribir sobre esto, y me daba como un poco de miedo, porque es un tema muy vasto, porque además parece casi banal. ¿Qué vas a hablar del hambre en el mundo? Es como un chiste de barrio. Como un cliché, ¿no? De pronto, ¿no? Como un cliché. ¿Y cómo hago? Entonces, uno de los miedos era cómo hago para hablar de esto sin caer en ese cliché. El flagelo del hambre. El flagelo del hambre, claro. Son como frases hechas que les ponen a todos los políticos en sus discursos para quedar bien sin el menor costo y sin saber de qué se trata y sin pensarlo, ¿no? Y en un momento se me ocurrió que bueno, que quería intentarlo, que ya era tiempo de ver si lo podía hacer. Me parecía que era difícil a priori, pero se me ocurrió una manera de hacerlo, que era encontrar 8, 9, 10 países donde pudiera ir, contar historias de gente que pasa hambre, también contar historias en algunos lugares de los que provocan ese hambre y de los que intentan paliarlo, pero sobre todo de gente que pasa hambre, pero no limitarme a eso me molestaba, la idea de contar solamente, qué sé yo, miserias y hacer costumbrismo, digamos, con eso me parecía insuficiente y hasta no sé, de algún modo no me gustaba nada, ¿no? Lacrimoso. Sí, como mal, como... Wow. Y la cosa es que se redondeó el asunto cuando pensé que en cada uno de esos lugares me interesaba tratar un tema distinto, o sea, hay muchas formas, hay muchos mecanismos, muchas causas distintas del hambre. Entonces decidí que si en cada uno de esos lugares ponía en escena alguno de esos mecanismos y trataba de entender por qué sucedía, ya no era solamente eso, lágrima fácil, sino un intento de comprensión que quizás nos ayudara, eventualmente incluso en el mejor de los casos, a pensar qué se puede hacer al respecto. ¿Y comprendiste el hambre? Comprendí más o menos, sí. Lo que pasa es que yo insisto en que me parece que la causa central de todas esas formas distintas de hambre es un sistema económico y político que favorece la concentración de la riqueza en manos de unos pocos, que está hecho para eso, que está hecho para que la especulación financiera pueda hacer subir los precios de los alimentos en todos los rincones del mundo, para que unos banqueros y los que le dan dinero a los banqueros ganen plata, que si se elige, no sé, en un país como la Argentina, por ejemplo, plantar soja para vender
para vendérsela a la China para que ellos alimenten sus cerdos, en lugar de plantar el alimento que muchos argentinos necesitan, esto es una elección muy fuerte a favor del hambre de los que lo tienen. Y así, digo, hay un sistema, esto como ejemplo, un sistema mundial integrado en el que no importa que 900 millones pasen hambre. Y eso es lo que entendí como global. Digamos, la desigualdad social y económica es lo que produce el hambre. Y después, por supuesto, en cada lugar hay peculiaridades. Fui a Bangladesh, por ejemplo, porque me interesa particularmente el tema de quienes se aprovechan del hambre. Y allí está muy claro. Es un poco lo que siempre pasó históricamente con el hambre, que servía para que los patrones consiguieran mano de obra barata, porque la amenaza era, bueno, si no trabajas aquí por 2,20, no, te quedas sin comer. En el primer mundo eso dejó de funcionar desde hace un tiempo, porque entre otras cosas las fábricas ya no están allí, pero en los lugares donde sí están, en algunos de ellos esto sigue funcionando muy fuerte. En Bangladesh, que ahora es el segundo exportador mundial de textiles, de ropa, hay 6 millones de mujeres que trabajan 12 horas por día, 6 días por semana, solo porque, y por sueldos de 25, 30 dólares al mes, solo porque es eso o el hambre al mes. Si no es... Al mes. Incluso trabajando no consiguen alimentar bien a sus familias, imagínate cómo es si no trabajaran. Esa amenaza del hambre las disciplina y las hace trabajar por eso, por miseria. Y eso es lo que hace, porque todos tenemos que ver con esto, es lo que hace que tengamos ropa de esos textiles de Bangladesh. La compremos a un precio que nos gusta mucho, porque esas mujeres ganan 25, 30 dólares al mes por la amenaza del hambre. El hambre sirve para muchas cosas y todos somos de algún modo cómplices. De una u otra manera, visto así, Martín Caparrós, hay escenas, hay situaciones que narras muy claramente de lo que observabas, de lo que has observado, mujeres con niños, digamos, alimentando con bolas de algún tipo de mijo, sorgo, ¿no? Sí. Y lo que tú dices es muy importante. Las fibras que tocas nos llevan a pensar el hambre de otra manera, o tratar de pensar el hambre de otra manera. Como tú planteas en tu texto, hambre todos tenemos 2 o 3 veces al día, ¿no? Ese tipo de hambre. Pero el hambre profunda, en términos humanos, lo que significa tener hambre, hambre de verdad, hambre de alguien que puede morirse en serio por no haber ingerido alimentos. Esa observación tuya frente a, no sé, cuántas personas habrás visto, cuántas situaciones, cuántas estampas llevas en tu cabeza. Bueno, sí, docenas o centenares. Hablé con mucha gente en todos esos lugares, ahí como te decía, en Bangladesh, en la India, en Sudán, en Madagascar, en Níger, en Argentina también. Digo, quise mostrar que esto no es solo algo que le pasa a personas impensables, lejos de todos nosotros. También sucede a 10 kilómetros de mi casa en Buenos Aires, en ese caso. Lo que pasa es que lo que sí sucede es que aquellos que sufren hambre siempre son otros, nunca son nuestros amigos, digamos, nunca es tampoco la gente que tiene posibilidad de voz, de expresión, de influir sobre las decisiones de los gobiernos, siempre son los que están dejados de lado, ¿no? Y esa es una de las razones por las cuales nos resulta tan fácil desentendernos del tema también. Pero efectivamente, escuché a mucha gente. Para mí es un privilegio extraordinario cuando estoy en algún lugar más o menos distinto de los que suelo frecuentar y alguien me cuenta su vida. Quiero decir, hay veces que me emociona mucho decir, bueno, esta mujer o este hombre me está confiando su historia, ¿no? Situaciones a veces complicadas, así, y escuché muchas cosas que no habría querido ni siquiera imaginar, digamos, y que no habría podido, obviamente, ni siquiera inventar, porque, no sé, me estoy acordando ahora de una madre en Bangladesh que me contaba que, volvemos a Bangladesh parece, que me contaba que como no tenía comida muchas noches, ponía piedras a hervir en una cacerola con agua para que sus chicos creyeran que les estaba haciendo una sopa y mientras tanto se quedaran dormidos, y, en fin, lo intentaba. Pero insisto, creo que hay muchas historias que todavía las recuerdo y me siguen poniendo un poco los pelos, si tuviera pelos de punta, pero me parece que lo que más me importa del libro es si esas historias te llevan a querer entender.
y por eso traté de mezclar un poco esa crónica con esa parte más de ensayo en la que intento entender. Martín, déjame hacer una pausa y regresemos en esta conversación efectivamente tu posibilidad de hablar con las personas directamente que están en situaciones extremas, porque al final de cuentas son situaciones extremas en el filo de vivir o morir. Bueno, esto que les has lanzado en tu investigación, observación de si pudieras cambiar, ¿qué pedirías, no? Volvemos después de la pausa. Martín Caparrós, regresamos en esta conversación hablando del hambre. Este libro tuyo de análisis sobre esta situación que afecta, dijiste, a 900 millones de personas, por ponerle un número a este asunto tan importante del cual pues estás hablando. Dentro de las cosas que aportas, digamos, para el intento de comprensión del hambre de otras maneras y acercarnos como seres humanos de otra manera, está esto que te preguntaba antes del corte, que es cuando tú preguntas a la gente con la que has hablado, cuando les das el ejercicio de imaginación, les propones el ejercicio de imaginación de si pudieras cambiar las cosas, si pudieras pedir algo estando en tu situación, ¿qué dirías? Y las respuestas que te han dado son... Sí, la primera vez fue una señora en Níger que se llamaba Aisha, cosa que cuento al principio del libro, que yo les decía eso, bueno, si viniera un mago y te ofreciera lo que quisieras, ¿qué le pedirías? Y la señora me dijo, una vaca. Y me explicó que con una vaca le podía dar un poco de leche a los chicos, podía ponerle si acaso a la bola de mi hijo que todos los días o casi todos los días hace un poquito de leche que le enriquecía y que si le quedaba algo haría unos buñuelos y los iba a vender al mercado y así toda una explicación. Y yo sí, pero estamos jugando, pero el mago te ofreció lo que quisieras, cualquier cosa, ¿no? ¿Algo más? Y me miró, pero realmente cualquier cosa, le digo, sí, lamentablemente es un juego. 2 vacas. A mí medio se me partió el alma, se me partió el alma, dije, no es lo peor no es lo menos grave, en realidad, no es lo menos grave de esta situación de hambre y de miseria, esa cerrazón del horizonte de lo deseable, ¿no? Que no pudiera desear más allá de esas 2 vacas, me pareció uno de los efectos más duros de esa situación. Y un poco ahí terminé de decidir que quería escribir este libro. Pero me pasó algo raro después, ya terminado el libro y repensando todo esto, que es que me parece que a nosotros nos pasa lo mismo que a Aisha con sus 2 vacas, que es que no sabemos... ¿A nosotros quiénes? A todos nosotros que se supone que somos pensantes, que tenemos horizontes abiertísimos, que tenemos la posibilidad de informarnos y de reflexionar y de hablar. Nos pasa algo muy parecido a lo que le pasa a Aisha, en el sentido de que tampoco conseguimos imaginar más allá de ciertos límites. Por ejemplo, no conseguimos imaginarnos un mundo en el que no haya nadie que pase hambre. No sabemos cómo lo haríamos. Y como no sabemos cómo lo haríamos, ni siquiera lo deseamos. Estamos igual que Aisha, digo, deseamos 2 vacas. Ni siquiera nos lo planteamos. Ajá. Eso me impresionó mucho cuando llegué a... No lo había entendido cuando terminé de escribir el libro, lo entendí después. Y después de escribir el libro y después de decir lo que dijiste, ¿crees que sí podíamos pensar que el hambre tiene solución real? Sí. Solución definitiva, solución verdadera. Mira, hay varias cosas ahí. Por un lado, esto que decíamos hace un ratito, ahora sí se produce suficiente alimento para todo el mundo. Dijiste 12.000 millones de personas y somos 7.200, o sea, sobraría, tendría que sobrar mucho. Producimos para 12.000 millones de personas, pero somos 7.000. Y hay todavía casi 1.000 que no comen suficiente. Algo ahí no funciona. El problema es que hay algunos que se quedan con demasiado. Siempre fue así, siempre hubo algunos que se quedaron con demasiado a lo largo de toda la historia. En el libro trato de hacer una especie de historia del hambre y cómo influyó sobre las sociedades, y está claro que siempre fue así, pero la gran diferencia es que es la primera vez en la historia del género humano en que realmente hay suficiente comida para todos. Entonces, la posibilidad de acabar con el hambre
técnicamente ya la tenemos, porque producimos con qué. El problema ahora no es técnico, es claramente político. Hay que encontrar la manera. Para eso primero hay que querer encontrar la manera. Digo, es un problema de cada uno de nosotros, de cada uno de los ciudadanos de los que hablábamos hace un rato. Si nosotros que nos consideramos ciudadanos no presionamos sobre nuestros gobiernos, digamos, no pensamos que esta es una causa que nos importa y por lo tanto no obligamos a los partidos a que les importe y por lo tanto no juzgamos a nuestros gobiernos por lo bien o mal que actúan en este punto preciso, obviamente no lo van a hacer nunca, porque en general nuestros gobiernos son parte de todo el sistema que se beneficia con el hambre de algunos. Pero además, yo creo que el problema central es que puede haber muchas, paliativos. Hay gente que va, que ayuda, gente genial, súper bien intencionada, o organismos, o ONGs, o lo que sea. Pero nada va a terminar de solucionarse mientras no haya algún tipo de cambio político que haga que acumular enormes fortunas mientras otros no tienen nada sea condenable de algún modo, ¿no? Y eso no sabemos cómo es ese sistema político que podría hacerlo. Yo suelo pensar que lo que se necesita es una forma moral de la economía, digamos, entendido como una forma moral de la economía, una que distribuya a cada cual más o menos lo que necesita, en bienes, incluso en poder, ¿no? Que distribuya el poder y los bienes para que cada cual tenga lo que se necesita. Yo creo en eso. Lo que no sé es cuál es el sistema político que podría producir esa forma moral de la economía y hacerla funcionar. Sería muy notable que después de este libro lo hubieras resuelto también. Era demasiado pedirte. Bueno, un poco. Era demasiado pedirte que dejaras la resolución del tema. Yo además no quiero resolver, quiero plantear las preguntas. Ya si pudiera plantear alguna pregunta correcta me sentiría tanto más... Pero preguntas tendrás. Pero dime una. No sé si son las que valen la pena. Dime alguna que te haya Hay una que recorre todo el libro, que es cómo carajo conseguimos vivir sabiendo que pasa todo esto. ¿Y tiene respuesta o no? No, es una pregunta. Es una pregunta que queda para todos. ¿Cómo el hambre, bueno, en esta revisión histórica que haces del hambre también incluida en el libro, cómo ha jugado el hambre a la hora de provocar, de acelerar, de catalizar conflictos en diferentes momentos de la historia? Después de la pausa, Martín Caparrós, volvemos contigo. Martín, entramos en la parte final de esta conversación que te agradezco. Bueno, quedó ahí la pregunta hecha antes del corte sobre esto que forma parte de la investigación que presentas en el hambre, momentos de la historia, el papel del hambre, pues provocando, acelerando, catalizando conflictos, situaciones importantes en la historia de los países. Sucedió mucho. El ejemplo más famoso probablemente sea el de la Revolución Francesa, cuando en julio de 1789 había miles de personas que marcharon hacia el Palacio de los Reyes porque no tenían qué comer, y está esa famosa frase que nadie sabe si la dijo, de María Antonieta: si no tienen pan, que coman tortas, o que coman brioche o pasteles, dicen aquí. En lo original francés dicen brioche, que es un pastelito dulce, ¿no? Pero lo que pasa es que eran países y situaciones en que los pobres de esos países formaban parte de alguna manera de esas sociedades. Estos que marchaban, por ejemplo, sobre Palacio de los Reyes, eran artesanos, formaban parte, tenían una inserción dentro de estas sociedades. En cambio ahora, la mayoría de los hambrientos están totalmente marginalizados. Forman parte en realidad de esos 1.000 y pico de millones de personas. Es mucha gente que está totalmente fuera del sistema en el mundo. 1.000 y pico de millones de personas para los cuales el sistema capitalista global no tiene utilización, no saben qué hacer con ellos. 1.000 de 7.000. Mil y tantos. Una cantidad enorme. No, una cantidad muy grande, por los cambios técnicos que hubo, que ya se necesita menos mano de obra en las fábricas, en los campos, por la explosión demográfica, por los cambios políticos y económicos. Ha quedado mucha gente para la cual el sistema no tiene ninguna utilización, ni siquiera puede explotarlos, digamos. Era
era gente que antes explotaban, ahora ni siquiera. Están en los márgenes, están afuera. Los matarían si pudieran, pero queda muy feo. Entonces de vez en cuando les mandan unas bolsas de grano y esperan que se vayan muriendo motu propio. Esa gente es la que tiene hambre ahora, y esa gente entonces no tiene esa posibilidad de los artesanos de París en 1789 de ir a pedirle a María Antonieta o a Luis XVI. Es distinto, están afuera. Entonces, ¿quién se hace cargo de ese problema ahora? Eso es algo que yo intento discutir en el final del libro. ¿Quién toma el problema del hambre si los que lo sufren están tan marginalizados que no tienen voz, no tienen espacio, no tienen, en muchos casos, después de generaciones de hambre, ni siquiera la capacidad de pensar su propia situación? Porque son generaciones y generaciones de comer muy poco, de crecer mal, cuerpos chicos, cerebros disminuidos. Entonces, ¿quién se hace cargo de eso? ¿Quién se hace cargo de esos hombres, mujeres y niños? ¿Muchos niños? Sobre todo niños. El hambre es sobre todo gravísimo en los primeros 5 años, cuando se forma la persona, y es por eso que al no tener los nutrientes necesarios en ese periodo, se forma esta cantidad de gente que va a vivir medias vidas. Esto pasa mucho, y fui a tratar de contarlo, en la India, que es el país con más desnutridos del mundo. Más de un cuarto de los desnutridos del mundo están allí, 200 y pico de millones de personas, en un país que ahora se jacta de que es una nueva potencia, y que se jacta también de que es la mayor democracia del mundo, lo cual es enojoso. Bueno, allí ya no es una crisis, una urgencia. Son generaciones y generaciones de chicos que no han recibido los nutrientes que necesitaban cuando tenían 1 año o 2 años, hijos de madres que a su vez les pasó lo mismo. Y entonces se crea como una especie de raza menor, digamos, gente muy chiquita, sin capacidades mentales importantes. Es muy brutal. Déjame compartir un fragmento de lo que es el libro, la lectura de este fragmento del libro que forma parte de la contraportada para despedirnos. Es una parte donde, pues, interpelas al lector. Estás diciéndonos a todos, oigan, aquí hay algo. Y dices cosas como: si usted se toma el trabajo de leer este libro, si usted se entusiasma y lo lee en, digamos, 8 horas, en ese lapso se habrán muerto de hambre unas 8,000 personas. Son muchas, 8,000 personas. Si usted no se toma este trabajo, esas personas se habrán muerto igual, pero usted tendrá la suerte de no haberse enterado. O sea, que probablemente usted prefiera no leer este libro. Yo creo que haría lo mismo. Es mejor, en lo general, no saber quiénes son, ni cómo, ni por qué. Pero si usted leyó este breve párrafo en medio minuto, sepa que en este tiempo solo se murieron de hambre entre 8 y 10 personas en el mundo. Respire aliviado. Pues es una manera de tocar fibras, Martín Caparrós. Es un intento de que uno no lea este libro, pero piense que quizás haya algo que pueda hacer para que estas cosas no sigan sucediendo. Es una invitación a no leerlo para leerlo. Martín Caparrós, gracias por estar aquí para conversarlo. Al contrario, Carmen. Gracias, bienvenido a México, y gracias por estar aquí para hablar del hambre y este libro que está circulando en Planeta en estos días en México y en otros países del mundo, y seguramente se traducirá. Creo que sí. Vamos a verlo en los próximos meses. Por lo pronto, gracias por estar aquí hablando en español del tema del hambre. Gracias, Martín, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos mañana.